Muy bien, hermanos, buenos días o buenas tardes ya, creo. Doy gracias a Dios por este privilegio que me da de poder estar en medio de ustedes. Muy bendecido de poder tener este tiempo de oración. Mientras oramos, decía, ¿por qué no hay esta comunión, este tiempo de oración en otros lugares también? Y qué importante y qué bueno, hermanos, que ustedes estén haciendo esto aquí. Me anima. Nosotros en la iglesia todos los jueves nos reunimos para orar así por los misioneros. Oramos por Sharon Cuevas, por Vanessa Turco, escuché sus nombres aquí, por otros misioneros también que conocemos en Panamá, en Jerusalén y en otras partes del mundo y aquí en nuestro país también sirviendo a nuestro Dios. Bien, el pastor mencionaba mi nombre, Walmer, para que no se olviden, sirviendo a Dios por la gracia de Dios allá en Pachacútec. Hermanos, es una bendición y es un privilegio enorme servir a nuestro Señor. Cuando yo me estaba preparando para estudiar, para ser guía turistas allá en el Cusco, tenía esos proyectos con familiares, con amigos, de poder establecer una empresa de turismo y guiar a los turistas. Me encantaba conocer gente de diferentes países. Cusco es un lugar cosmopolita, encuentras personas de todos los países, falta que conozcas allá marcianos nomás. Bueno, no vas a hacer eso porque no hay. Y hermanos, fue ahí cuando el Señor obró en mi corazón. Me llamó ya no para guiar turistas, sino para guiar a personas a los pies del Señor Jesucristo. Y desde ahí Dios ha ido obrando en mi vida para poder servirle. Dios me ha dado la oportunidad de poder estudiar en un seminario. Estuve en Cusco, donde Dios obró de tal manera que yo pude sentir la obra de Dios en mi vida para poder servirle, ¿no? Fui a Trujillo, estuve estudiando ahí y ahora estoy en Ventanilla, Pachacútec, sirviendo a nuestro Señor como misioneros. Hermanos, les pido que siempre estén orando por nosotros. Gracias a esta agencia misionera que nos ponen en la lista de oración y siempre están promoviendo la obra también de muchos otros misioneros. Quiero compartirles la palabra de Dios y quiero que vayan a Lucas capítulo 11, por favor, busquen en sus Biblias, Lucas capítulo 11. Y acompáñenme dando lectura el verso 1 y el verso 2 de Lucas capítulo 11, verso 1 y verso 2. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar un rato. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo de oración, por este tiempo, Señor, de bendición espiritual, de poder interceder por aquellos siervos tuyos en diferentes lugares, quienes se dedican, Señor, a proclamar tu palabra. También queremos pedirte, Dios, en este momento, que nos bendigas con tu palabra, obra en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad y andar en ella cada momento. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre y nos bendiga en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Como hijos de Dios, nosotros entendemos que la voluntad de nuestro Dios es pues que su palabra, el Evangelio, las buenas nuevas, llegue a todas partes. Y para que eso sea posible, el Señor nos usa a nosotros, sus hijos. Seamos pastores, seamos misioneros o seamos solamente creyentes, la voluntad de Dios es que todos, como hijos de Dios, llevemos su palabra, prediquemos su evangelio. Todos estamos llamados a hacer eso. Algunos estamos llamados a ser pastores, otros estamos llamados a ser misioneros. Y algo curioso, podríamos llamarlo así, es que cuando queremos hablar sobre misiones, queremos hablar sobre misioneros,
Vemos que se encuentra más en la internet, por ejemplo, maneras, ejemplos y enseñanzas de cómo orar por los misioneros y de cómo orar por la obra misionera. Ayer entraba a internet y ponía en el buscador, escribía cómo orar por misioneros y me salían más de 200,000 páginas de cómo orar por misioneros. Ponía cómo orar por la obra misionera, igual, una mayor cantidad, bastantes páginas que nos enseñan de cómo nosotros podemos orar por la obra misionera y de cómo nosotros podemos orar por los misioneros que están ya sirviendo a Dios. Pero no se ve mucho acerca de cómo un misionero debe de orar, de cómo un misionero debe de interceder, debe de entregarse, debe de derramarse delante de Dios cuando está en el lugar de batalla, cuando está en el campo misionero y aun cuando está atravesando esos problemas difíciles, circunstancias muy difíciles que todos en algún momento vamos a pasar. Tengo 5 años en el ministerio, 3 años sirviendo allá en Pachacutet y hemos pasado momentos muy difíciles. Creo que todos hemos pasado algún momento muy difícil en nuestra vida. Y nos damos cuenta, hermanos, que en la palabra de Dios hay ejemplos de cómo debe ser la oración de un misionero cuando está en el campo de batalla. Cómo debe ser la oración de un misionero cuando está atravesando esas dificultades, esas circunstancias difíciles en su vida. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos cómo debían de orar. El verso 2 ahí en Lucas dice, y les dijo, Señor Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Esta primera parte de la oración que Jesús está enseñando es muy vital que nosotros lo podamos entender. Estoy seguro que lo sabemos y lo hemos leído y lo hemos repasado en muchas ocasiones, pero cuando nos detenemos en cada palabra, en lo que Jesús está expresando y en lo que tenemos aquí escrito, nos damos cuenta cuál era el sentir del Señor Jesús, cuál era aquello que nosotros debíamos de expresar, de buscar cuando estamos orando. Y más si estamos comprometidos con la obra misionera. Muchas veces nos hemos tirado al abandono, tal vez, cuando hemos pasado momentos muy difíciles. Y nos hemos preguntado, ¿pero por qué el Señor está haciendo esto en mi vida? ¿Pero por qué el Señor permite esto? ¿Por qué el Señor permite que yo esté pasando por estos momentos? Si yo le soy fiel a Dios. Y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Y a veces ese por qué se transforma en una queja ante nuestro Señor. Y nos estamos quejando del por qué el Señor está permitiendo que pase lo que estamos pasando. Y nos estamos saliendo de aquel cuadro, nos estamos saliendo de aquel camino en la cual Dios ya nos ha mostrado en su palabra. Vemos al Señor Jesús, hermanos, que cuando Él estaba pasando el momento más sufriente de su vida, Él no claudicó, Él no se tiró al abandono, sino que Él buscó a su Padre. Señor, si tú quieres que pase de mí esta copa, este sufrimiento, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, y eso es lo que Jesús dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad. Estoy seguro, hermanos, que nosotros hemos pedido muchas veces, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Señor, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Señor, muéstranos tu voluntad. Y no nos damos cuenta que lo que estamos pasando es la voluntad de Dios. Que el lugar donde estamos, que el lugar a donde Dios nos ha enviado,
los momentos y las circunstancias en las cuales estamos atravesando es la voluntad de Dios. La manera y la forma de cómo vamos a responder a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, vamos a demostrar de cómo yo estoy delante del Señor. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo darme cuenta de lo que si estoy haciendo o no es la voluntad de Dios? Un texto, en el libro de los Salmos, busque usted Salmos 37, y seguramente conoce usted este Salmo, Salmo capítulo 37, el verso 4. Lo voy a leer, dice así: Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Una vez más, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es el centro de este texto? Algunos pensamos, hermanos, que lo que yo vaya a pedir a Dios, Él me lo va a dar, porque así dice en su palabra. Pidamos a Dios lo que queramos y Él nos va a conceder eso. Pero a veces, hermanos, nos centramos más en aquello que nosotros queremos humanamente, en aquello que nosotros queremos carnalmente. Y lo que nuestra carne va a querer, hermanos, es prestar atención lo que dice en la segunda parte del texto. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No prestamos atención la primera parte, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué es deleitarse en Jehová? Es buscarle a Él. Como una persona, yo recuerdo, hermanos, cuando estaba en el colegio, me deleitaba en la salida con mis compañeros, quedarme a jugar, a pasear. Mi deleite era pasar tiempo con ellos. Mi deleite era pasar tiempo con mis amigos, haciendo deporte por acá, caminando por allá, paseando, etcétera, etcétera. Ese era mi deleite. El deleite de un casado, ¿cómo será? ¿O quién será? Su esposa. Yo ya no salgo mucho a jugar, porque me deleito más con mi esposa que con los amigos. Paso mejor tiempo, paso mejor momento con mi familia que con otras personas. Hermanos, como hijos de Dios, ¿en quién nos debemos deleitar? En Dios. Disfrutar del tiempo que yo voy a pasar con Él. ¿Y cómo pasamos tiempo con Dios? Relacionando. Por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, el tiempo de devocional. Tengo mis niños, Israel de 1 año, pero con mi hija Jalel, tenemos un tiempo siempre con ella de poder leer la palabra de Dios. Ya hemos terminado su Biblia, leer toda su Biblia. Estoy buscando historias misioneras para poder compartirle y contar. Le gusta ver esta película, la historia de Jim Elliot, seguramente ustedes han visto. Cada vez que ponemos, papá, ¿vemos eso? Papá, vemos eso. Y estamos enseñándole de que no hay mejor manera de buscar un tiempo con nuestro Dios, ya sea a través de las historias misioneras, ya sea a través de las historias bíblicas, o ya sea a través de un tiempo de oración o un tiempo de alabanza que podamos tener juntos, de deleitarnos en Dios. Ahora, deleitarnos en Dios buscando un tiempo de comunión, buscando relacionarnos con Él, para que nuestro corazón, para que nuestro espíritu esté ligado a Él. Hermanos, ¿quién controla los deseos de un hombre consagrado a Dios? El Espíritu Santo, nuestro Dios. Si somos hombres, si somos mujeres, hombres consagrados a Dios, Él va a poner los deseos en nuestra vida, aquellos deseos que Él quiere que nosotros hagamos. Y esos deseos que yo voy a tener, hermanos, son gracias a que yo me estoy deleitando en Dios. Y todo lo que yo voy a buscar, todo lo que yo voy a planificar,
todo lo que yo voy a querer pedir a Dios es exactamente lo que Él quiere que pidamos y hagamos. El Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 15, cuando enseña mucho acerca de la oración en ese texto, en el verso 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La condición está, si permanecemos en Él, deleitarnos en Dios, y permanecer en sus palabras, en sus mandatos, dice, podemos pedir todo lo que queramos y será hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a pedir es lo que Dios está poniendo en mi corazón. Es lo que Dios está poniendo en mis deseos. Hermanos, ¿por qué a veces pastores, por qué a veces misioneros fracasan? Es triste, pero es la realidad. Fracasan en su vida espiritual y al hacer el ministerio. Porque no hemos hecho lo que dice el salmista, deleitarnos en Dios. No hemos hecho lo que dice el Señor Jesucristo aquí en Juan 15:7, permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Cuando hay ausencia de ese deleite, cuando hay ausencia de la palabra de Dios en nosotros, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Dios? Lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Vamos a interceder por nuestros propios proyectos carnales, planes carnales y no los planes que Dios tiene y quiere para nosotros. Hermanos, la esencia de la oración de un misionero, hermanos, es que nosotros debemos volcarnos a hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios hay que deleitarnos en Él. Hay que deleitarnos en Él. En el libro de Juan capítulo 6, verso 38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, si tú te has enviado al campo misionero, si tú te has enviado a hacer la obra de Dios, vas a hacer lo que tú quieres y menos lo que Dios quiere. Pero si es Dios quien te ha enviado, todo lo que vas a hacer es lo que Dios está queriendo hacer contigo. Y lo vemos, hermanos, en el ejemplo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Ahora, hermanos, Jesucristo, un gran misionero enviado desde el reino de los cielos para enseñarnos cómo debemos de buscar la voluntad de Dios en las misiones, de él aprendió el apóstol Pablo, del Señor Jesucristo. Y vamos a ver, hermanos, en el apóstol Pablo, tal como el Señor Jesucristo oraba, tal como el Señor Jesucristo buscaba a Dios, el apóstol Pablo lo hacía. Él buscaba deleitarse en su Señor, él buscaba deleitarse en Dios cada momento. De modo, hermanos, que cuando él estaba en las peores circunstancias de su vida, ustedes saben todo lo que el apóstol Pablo pasaba, era apedreado, expulsado de la ciudad, etcétera, etcétera, perseguido. Hermanos, en medio de eso, ¿qué hacía el apóstol Pablo? La voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que vaya y predique. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Colosenses le va a decir a estos hermanos, porque Dios me escogió para esta labor. Es Dios quien me llamó para seguir. Y si es Dios quien nos ha llamado para hacer su obra, ¿en quién debemos de esperar? En Dios. ¿A quién debemos de buscar? A Dios. Hermanos,
el apóstol Pablo, hermanos, estaba dispuesto a derramar su sangre con tal de que la palabra de Dios siga corriendo. Y eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Usted ahí lee Filipenses capítulo 2, verso 17, va a decir: aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, ¿qué dice ahí? Me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo se gozaba? ¿Por qué el apóstol Pablo se regocijaba, hermanos? Porque tenía un tiempo de deleite con él, Señor. Usted, hermano, puede leer la vida del apóstol Pablo y no va a encontrar un texto que nos mencione alguna queja de parte del apóstol Pablo por los momentos difíciles que él estaba pasando, sino todo era gozo, regocijo. Y así glorificaba el nombre de Dios, que es la meta suprema de cada uno de nosotros, glorificar a nuestro Señor. Hermanos, cuando vemos las historias de misioneros, ellos tenían en mente lo que Dios podía hacer a través de ellos, porque estaban convencidos de que Dios les había llamado para salir y predicar su palabra, sin importar lo que les iba a pasar. Jim Elliot es uno de ellos. Sabía que el lugar donde estaba era muy peligroso. Sabía que el contactarse con esa nueva tribu de los Aucas iba a ser peligroso. Pero a él no le interesó lo que le iba a pasar a su cuerpo. A él le interesó que Dios sea glorificado cuando la palabra de Dios llegue a esas personas, a esa tribu. Dios usó a él y a sus otros compañeros. ¿Han escuchado también de repente la historia de este misionero William Carey? En inglés, William Carey se dice así. ¿Cómo es que él salió de su país, ir a la India, ir a un pueblo tan lejano en la jungla rodeado de serpientes y tigres, con tal de que la palabra de Dios sea predicada? ¿En quién estaba pensando William, el padre de las misiones modernas? En Dios. No pensaba en su sufrimiento, no pensaba que si le iba a ir bien físicamente o que se le iba a faltar algo, no. Si era Dios quien le había llamado, ¿quién es el que le iba a suplir lo que necesitaba? Dios. Dios. Y la oración de estos hombres, del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, de Jim Elliot, William Carey, Huston Taylor, hermanos, de todas estas personas, era derramarse delante de Dios y decir: Señor, haz tu voluntad en mí, sin importar lo que le pase a este cuerpo físico, con tal que la palabra del Señor llegue y sea glorificado el nombre de nuestro Señor. Buscar, honrar, glorificar, magnificar el nombre de nuestro Dios. Hermanos, en el libro de Gálatas, capítulo 5, el verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. El enemigo, hermanos, nuestra carne siempre va a querer rebelarse contra Dios. Pero si nos deleitamos, una vez más, pero si nos deleitamos en el Señor, ¿nuestra carne podrá? No. Quien podrá es el Espíritu de Dios que tenemos y que mora en nosotros. La voluntad de Dios, hermanos, es que sus hijos, nosotros, sus siervos, siempre estemos andando en una vida santificada delante de Él. Y una vida santificada, hermanos, todo lo que vaya a planificar, todo lo que vaya a decidir, está bajo la voluntad de Dios. Porque un hombre santo, hermanos, está apartado de la carne, está apartado del mundo, está apartado del pecado y aferrado y cerca de ¿quién? De Dios.
En teología lo conocemos esto como la santificación progresiva, de ser santos cada vez más y más y más. Y eso solo es posible cuando nos deleitamos en nuestro Dios. Ahora, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 11, el verso 12, Hebreos 12, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo? ¿Qué es lo que Jesús estaba viendo en el futuro, antes de morir en la cruz? De sentarse como príncipe, de sentarse como rey y salvador de los pecadores. Teniendo eso en mente, el Señor Jesucristo dice, no le importó sufrir hasta muerte de cruz. Hermanos, cuando nosotros estamos entregados a la obra de Dios, vamos a sufrir rechazo, vamos a sufrir menosprecio, vamos a sufrir de repente hasta abandono, hasta de repente nos van a olvidar, hermanos, pero eso no es nada. Teniendo en cuenta que lo que viene adelante, hermanos, por la obra que estamos haciendo en el nombre del Señor Jesucristo, es grande la bendición de Dios en lo que estamos haciendo y en lo que Dios nos dará más adelante. Los estudiantes muchas veces se esfuerzan pensando en que fin de año quieren recibir un diploma. Se esfuerzan de tal manera que muchos de ellos alcanzan. Muchos padres prometen a sus hijos, si tú logras esto en tus estudios, pues tendrás este premio, tu bicicleta. Y los hijos se esfuerzan en el estudio tratando de lograr aquello. Y su esfuerzo, hermanos, el sacrificio que ellos tienen es viendo el futuro, viendo lo que les viene adelante, aquello que van a recibir. ¿Y qué es, hermanos, lo que nosotros vamos a recibir? Lo que Dios tiene preparado para nosotros, galardones. Es bueno pensar en eso, pero también es bueno y muchísimo mejor, hermanos, que cuando estamos haciendo, aún sacrificando nuestra propia familia, sacrificando nuestras propias cosas que tenemos para lograr que el reino de Dios se siga extendiendo, lo que más nos interesa, hermanos, es que el nombre de Dios sea glorificado. Glorificado. Y no nos olvidemos que para glorificar el nombre de Dios, o cuando queremos que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra familia o en el ministerio que estamos desarrollando, hermanos, Dios usa momentos difíciles. Las pruebas. ¿Queremos ser una iglesia misionera? ¿Queremos ser un pastor que piense en la obra misionera, hermanos? Dios va a poner a prueba eso. Yo le pedí al Señor, Señor, haz que mi corazón sea un corazón misionero. Haz que la iglesia donde voy a estar sea una iglesia misionera. No somos una iglesia grande, somos una obra que recién está empezando, pero ya están aprendiendo a hacer la labor misionera. Porque el mandato de la obra misionera, el mandato de la gran comisión, hermanos, es para una iglesia, sea esta grande o sea esta pequeña. Tenga 50 años de ministerio o recién esté empezando. Tiene que ser una iglesia misionera. ¿Y quién es el que le va a enseñar a los hermanos a que sean misioneros? Yo le puedo enseñar a la iglesia, seamos una iglesia misionera, hagamos algo con misiones, pero si yo con mi vida no lo estoy haciendo, la iglesia no ve, esa iglesia, hermanos, no va a aprender a hacer misiones. Cada año, con otra iglesia, la iglesia Bautista Ored, Los Olivos, y otras iglesias, obras de la iglesia Ored de Los Olivos, nos juntamos y hacemos giras misioneras.
Vamos a la frontera con Colombia y Brasil, por Caballococha, hemos llegado a Tabatinga, esos lugares, predicando la palabra de Dios por las riberas del Amazonas. Tanta necesidad que hay. Pueblos donde hay creyentes y piden que haya un pastor quien les esté predicando, haya un misionero quien se quede a tiempo completo con ellos. Hemos llegado a los yaguas, quienes ya son abiertos al mensaje, al evangelio, escuchan, pero aún hay mucho por hacer con ellos. Dios nos ha permitido llegar a San Martín. Hemos estado en el valle del Ponaza predicando la palabra de Dios. Tanta necesidad, hermanos, que hay en nuestro país, en la costa, en la sierra, en la selva y aquí mismo, en la ciudad, en la capital. Es increíble, pero hermanos, hay gente aquí en Lima que nunca han escuchado el evangelio. En Lima, la capital, tantas iglesias con letreros grandes, emisoras cristianas, y no han escuchado el evangelio. Hermanos, para que podamos nosotros estar metidos ahí y gozarnos de hacer la voluntad de Dios, deleitémonos en nuestro Señor. Y gocémonos cuando lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Jesús no se quejó por lo que pasaba. El apóstol Pablo no se quejó. Y la historia vemos de estos grandes misioneros, hermanos, que entregaron su vida en sacrificio para que el nombre de Dios sea glorificado y su palabra siga corriendo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Que la palabra del Señor siga corriendo a pesar de que algo nos pueda pasar. Esa debe ser nuestra oración. Jesús dijo, hágase tu voluntad. Pero a veces rogamos más a Dios por nuestra voluntad. Le pedimos a Dios que bendiga nuestros proyectos, le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Y no le estamos pidiendo, Señor, condúcenos donde está tu plan. Llévanos donde esté tu voluntad. Y es ahí, hermanos, donde Dios derrama lluvias de bendiciones. Mis hermanos, somos, mi esposa y yo, misioneros, 5 años en el ministerio. Solo contamos con una iglesia que nos apoya, y es la iglesia que nos envía. Recién el año pasado hemos compartido nuestro proyecto a una iglesia en Trujillo. Pastores recién este año nos han invitado para que podamos compartir lo que estamos haciendo, y Dios ha puesto eso en nuestro corazón de empezar a compartir con los demás. Pero durante esos 5 años, hermanos, ¿quién nos ha sustentado? Dios. Hemos pasado hambre, sí. Hemos pasado necesidades, sí, pero Dios nunca nos abandona. Cuando tú te entregas y haces la obra misionera, sin que seas misionero, sin que seas pastor, haces la obra misionera, Dios te bendice y te provee. Porque el que te llama es el que te sostiene. Hermanos, y es ahí donde debemos de estar. Esa debe ser la esencia de la oración de un misionero, de dar gracias, Señor. Ahora no tengo, en algún momento tendré. Ya llegará el momento en que Dios proveerá. Y el Señor, hermanos, en su palabra, en el libro de 2 Timoteo, usted busca, terminamos con este texto. Muchas veces le pedimos a Dios, Señor, quiero ser un hombre consagrado a ti, quiero ser un hombre piadoso, quiero ser un hombre entregado, sumiso a ti. Y eso es bueno que le pidamos. Pero miren, hermanos, ¿qué es lo que pasa a aquellas personas que quieren vivir de esa manera? 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar? Padecerán persecución. ¿Quieres ser un hombre fiel? ¿Quieres ser un hombre consagrado a Dios? ¿Quieres ser un misionero? ¿Quieres tener un ministerio piadoso delante de Dios? Vas a sufrir. Porque es la manera que usa Dios para moldearnos y estar bajo su voluntad. Y el nombre de nuestro Dios pueda ser de esa manera glorificado, que es la meta suprema de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos, y
que podamos nosotros siempre recordar eso. Señor, aquí está mi vida. Está bajo tu cobertura, está bajo tu voluntad. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que vaya a hacer, hermanos, sea lo que Dios, lo que Cristo quiere hacer con mi vida. Amén. Podamos derramarnos de lágrimas. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos misioneros que nos deleitemos en ti. Ayúdanos, Señor, siempre a orar y pedir por aquello, Señor, en la cual tú te vas a honrar y vas a glorificar. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que pasamos está bajo tu cobertura, está bajo tus propósitos, y podamos deleitarnos y gozarnos en medio de ellos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.